Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues muchas veces hacemos cosas de índole político, deportivo, y he estado hablando con mi gran amigo Istarri, a quien saludo. ¿Cómo estás, Istarri? Hola, general, buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Días, tardes, noches, donde quiera que nos escuchen. Esto no tiene fecha, no tiene vencimiento, es un acervo cultural. Y verán, algo que nos quedó pendiente es que hicimos un programa del Art Deco, que ha tenido muy buena acogida, mis programas favoritos, porque es algo que nos apasiona a nosotros, el arte, las bellas artes, la apreciación estética de las cosas. Pero en ese programa mencionamos nosotros, en el preámbulo, acerca de la Exposición Internacional de París. Entonces me he ido dando la tarea, y también Isaac, de recolectar diferentes metrajes y grabaciones de ese evento tan fundamental para la historia de las artes, al grado de que la humanidad y el concepto estético que conocemos en el siglo pasado no hubiera sido lo mismo sin esa manifestación muy interesante que se dio por el de 1900 en Francia. Entonces, Isaac es un historiador, y aparte también tiene doctorado en desarrollo de la sociedad humana. Por eso es que con él vamos a platicar esto. Vamos a estar viendo a partir de ahorita un metraje de tomas generales de la Exposición Internacional de París. Entonces, le voy a dar a Isaac el pie para que nos comente de qué trató, cómo inició, quién empujó y cómo estuvo todo esto que se reunió alrededor de lo que hoy es la Torre Eiffel y los Campos Elíseos. Sí, general, mira, primero quisiera abordar el tema de las expos universales, cómo es que surgen. Las expos universales es un concepto que surge a mediados del siglo XIX. La primera de ellas fue en Londres en 1851. La mandó a hacer la reina Victoria y el príncipe Alberto. Fueron quienes destinaron los recursos económicos para hacer esta primera Expo Universal. Así se le llama, la Expo Universal, es como una institución. A veces se celebraba cada año, a veces era bienal, no tiene como una periodicidad específica, pero la Expo Universal es una exposición donde todos los países van y presentan sus principales adelantos tecnológicos y artísticos. Específicamente esta primera se llamó Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de todas las Naciones. Fue la primera Expo Universal y fue en Londres en 1851. Ahora, estas expos surgen de algo previo que existía en Francia. En Francia se hacían exposiciones también periódicas, pero nacionales, solo de Francia, para demostrar los avances industriales que estaba teniendo Francia. Recordemos que en esa época era la primera revolución industrial y Francia estaba compitiendo con Inglaterra para ver quién producía mejores y más eficientes tecnologías en el contexto de la primera revolución industrial. Entonces Francia organizaba estas reuniones, Inglaterra le copia la idea, pero lo convierte en universal y se comienza a llamar la Expo Universal. La más conocida de todas es de la que vamos a hablar en esta ocasión, que es la Expo Universal de París de 1900. No, pues muchas gracias. Creo que todos estamos muy impactados en los resultados de esta Expo Universal. Aunque hubieron otras muy importantes, como la de Chicago, como la de New York. De hecho, en la de Chicago fue donde se estrenó la luz eléctrica, y en Nueva York fue el primer distrito iluminado por focos eléctricos. Es decir, que los países industrializados en sí tomaban esta opción de generar unas ferias mundiales, donde México llevaba su kiosco de los avances que tenían, o cómo era el desarrollo que se tenía en ese lugar,
más bien de manufactura y de bienes primarios. Pero los países de avanzada, pues el vehículo, los diferentes tipos de situaciones. Aquí estamos viendo que en la Exposición Internacional de París se inauguró una calzada eléctrica donde la gente se subía, se agarraba de un poste y andaba los 300 metros que desde la entrada de la feria hasta algunos de los lugares. El estilo que predominaba en aquella época era el Art Nouveau. El Art Nouveau fue primero en el tiempo. Primero fue el Art Nouveau y luego fue el Art Deco. Si hablamos de temporalidades, estaríamos diciendo que primero fue el estilo Arts and Crafts, que es precisamente la época victoriana de la primera Expo Universal de Londres, de 1851. Es el estilo Arts and Crafts, que es una derivación del estilo neoclásico. Después viene a finales del siglo XIX y hasta los años 20 bien entrados, viene el Art Nouveau. El Art Nouveau es el estilo que predomina en toda esta Expo Universal de París de 1900. Después vendrá, a partir de la primera década del siglo XX y hasta bien entrada la década de los 40 del siglo XX, el otro estilo que es el Art Deco, del cual ya hemos hecho un programa. Así es, estas expos universales asimismo servían para mostrar los adelantos artísticos y como la última moda en materia artística general. Sí, yo estoy viendo las ilustraciones donde se pueden observar básicamente un mundanar de personas. Me parece que todo París se vació. ¿Y tú tienes alguna idea de quién financió esta impactante exposición? Sí, se conforma un comité privado, que en conjunto con el gobierno del país son los que financian la expo. Ahora, en el caso de París, fueron 40 millones de visitantes los que tuvo la expo. Sin embargo, no se contó con todos los que se había previsto. Se había previsto un 30% más de ingresos por materia de entradas, no se lograron. Con 50 millones de visitantes no fue suficiente. Y la Expo de París de 1900 tuvo problemas económicos porque no se cumplieron las expectativas económicas y de hecho muchos perdieron dinero en esa Expo. Aún así, es una de las que más se conocen a nivel cultural, es una de las más recordadas esta Expo, porque es una de las más impactantes. Yo creo que tal vez es la Expo más impactante de todas, general. Perdón, algo muy representativo es que esta situación se presentó antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la visualización de lo que sería una humanidad exitosa, creo que planteaba ahí un colofón importante. Y se puede decir que esta fue una de las últimas grandes ferias en Europa antes de la guerra, ¿no crees? Sí, y sobre lo que estábamos platicando, que no se cumplieron las expectativas económicas. 40 millones de personas visitaron la Expo, pero no se cumplió con el número de personas que se esperaba que pagaran los boletos caros. ¿Cómo se pagaba la Expo? La entrada general era de £1. Sin embargo, la entrada ilimitada, es decir, para todos los atractivos que había dentro de la Expo, para todos los palacios, ahorita vamos a ver qué eran los palacios, para todas las atracciones, para todos los espectáculos, costaba 400 francos. Es decir, de £1 a 400 era el rango del costo de las entradas a la Expo. Y la mayor parte de esos 40 millones de visitantes solo pagaron la entrada general, no pagaron las atracciones caras y por eso fue que no hubo el suficiente dinero para que fuera un éxito económico la Expo. Se calcula que quedó 30% por debajo del presupuesto, sin contar ganancias. 30% debajo del presupuesto y sin contar ganancias. Entonces, el gobierno francés tuvo que rescatar a los inversionistas que habían comprado espacios en la Expo y que a su vez los rentaban. Esa fue la situación. Fue una situación en cierto modo trágica, en cierto modo no estuvo bien planificado. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando de que era la época
de la Belle Époque, la que se le conoce como la Belle Époque, pero la gente ya empezaba a percibir como que algo estaba muy mal en la economía en los países europeos y en el mundo en general, y poco después pues vendría la Primera Guerra Mundial. Me ha recordado de la Belle Époque y qué época tan fantástica que se suscitó en Europa precisamente antes de la guerra, en donde un aburguesamiento de la sociedad privaba sobre la diferencia social que existía entre la gente que vivía en la ciudad y la gente que vivía en las comunidades rurales. Entonces, la universalidad de la exposición de París, pues entendía que pues, estaba el pabellón de la India, el pabellón árabe, el pabellón de cada una de las naciones, que eran extravagantes para aquel entonces. Puede ser un zoológico, inclusive con diferentes especímenes de seres humanos, ¿no? O sea, hubo una situación Disneylandia gigantesco. Y estaba el telescopio más grande en ese momento, donde yo no sabía que sí te tenía que pagarse un costo muy especial. Me imagino que la jornada para un ciudadano en esta gran expo debió haber sido algo impactante. ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo era una jornada de una persona llegando a la expo, Isaac? Yo lo enmarco en la vida del parisino de la época que va de Haussmann a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando precisamente de la Belle Époque. ¿Cómo era eso? Era la vida del ciudadano en la ciudad. Era una vida cotidiana muy distinta de la que tenía, por ejemplo, el individuo en la Edad Media. Era una vida cotidiana muy distinta de la que tiene un individuo en nuestros días. En nuestros días tú sales a la calle y es difícil caminar por la calle con tranquilidad y con gusto. En aquella época, en la Belle Époque, era un placer salir a la calle a caminar, era una diversión salir a la calle a caminar, disfrutar de la ciudad, pasear por la ciudad. No estaba llena de coches como está ahorita, no era peligrosísimo cruzar la calle, que te pudiera atropellar un coche o un camión. En aquella época era un disfrute. La ciudad, podías tú caminarla de cabo a rabo, del principio hasta el final. Si querías, podías tú caminar por París, y si tenías el tiempo disponible para hacerlo, podías atravesar todo París caminando. Hoy en día, en la ciudad postindustrial, todo eso es casi imposible por las diferentes barreras que uno se encuentra en la ciudad, pero en aquella época disfrutar de la ciudad era un verdadero deleite, y estaba diseñada así la ciudad. La ciudad, a partir de Haussmann, se convierte en una especie como de escenografía para el disfrute del ciudadano. Ya no es como en la Edad Media, que todo está hecho como una escenografía para hacer un acto de culto hacia Dios. Eso era la vida de la Edad Media. En la vida de la Belle Époque, la ciudad es un escenario para el disfrute del ciudadano, para que pueda salir a caminar, a comer, a desayunar, a cenar, a comprar, a pasear. En una palabra, a pasear. Y incluso existía lo que se llamaban los paseos. Y esta Expo Universal podemos categorizarla como un gigantesco paseo que se hacía cada cierto tiempo en el país que acogía la Expo Universal. Los griegos iban al oráculo y le pedían que les dijera qué había, qué, en dónde. Bueno, ahorita tenemos Google y googleamos lo necesario y es nuestro oráculo. Realmente está en la realidad dándonos las razones que no podríamos saberlo de otra forma. Pero por otro lado, tenemos también la tecnología. Miren, las fotos que vimos en blanco y negro, ahorita voy a poner unos extractos que están manipulados por, se le llama tecnología artificial, de tal forma que la tecnología nos permite algo así. En vez de los 16 cuadros por segundo, meten 6,000 cuadros por segundo. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues entre esos 16 cuadros, la computadora imagina lo que pasaba en esa secuencia y genera artificialmente miles de cuadros en la secuencia que va entre imagen e imagen. También por medios tecnológicos igualan o dan pigmentación
que podría simular a la pigmentación real. Y finalmente limpian y hacen un retamaño de la imagen. De tal forma que ustedes van a ver imágenes que parecieran ser tomadas por una videocasetera casera o por un teléfono celular con esa altísima resolución de 4000K o 6000K. Se logra recuperar de filmes muy antiguos en la esencia de ellos, pero dándonos una imagen de cómo era el caminar de las personas, cómo era el andar de los carruajes, ya sin imaginar los brincos que da estas cámaras antiguas. Eso sí, hay muchísima gente que dice, yo detesto todo lo coloreado, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Sin embargo, para las personas que quisiéramos estar en ese momento, van a darse la experiencia de lo que era vivir a todo color, la experiencia de estar en la Expo Internacional de París. Tú sabes. Ahora, dime. Una cosa quería comentar sobre lo que estás diciendo tú ahorita. Sí se presentó en esta expo un avance tecnológico bien interesante, un tipo de fotografía a color que no era propiamente fotografía a color como nosotros la conocemos hoy día. ¿Qué era? Se sacaba un triple negativo, cada negativo se pintaba de cada uno de los 3 colores básicos, se combinaban y con eso ya se sacaba la fotografía. Entonces la fotografía tenía una simulación de colores, pero era una coloración, pues no natural, la verdad, pero era el primer acercamiento a la fotografía a color. Eso es algo bien interesante que se hizo se presentó en esta Expo Universal de París de 1900. Otra cosa que se presentó, pero que no tuvo éxito, fue el tratar de hacer cine con sonido, pero lo hacían en filmes muy cortos, porque trataban ellos de empatar el audio con el video, con la imagen en movimiento, pero cualquier pequeñísimo desempate hacía pues que se viera raro, se viera feo. Entonces esa tecnología no triunfó hasta que se encontraron otras formas de hacerlo más eficiente, décadas después. Pero se presentaron esos 2 adelantos en esa Expo de París de 1900. O sea, se presentó, por ejemplo, lo que tú estabas comentando del pasillo mecánico que te llevaba de una parte a otra de la Expo, que recorría toda la Expo en 20 minutos en su velocidad máxima y tenía varias velocidades según el número de personas que estuvieran utilizándolo. Se presentó el telescopio más grande del mundo, que es pequeño ahora comparado con los que ya podemos hacer ahora o tener ahora, pero en aquella época era un adelanto impresionante. Se presentó el acuario más grande del mundo y entre otros adelantos, se presentó la comida enlatada y la sopa Campbell's ganó una medalla de oro con su sopa enlatada, que hasta la fecha de hoy la sopa Campbell sigue presumiendo esa medalla de oro que obtuvo en la Expo de París de 1900. Así es, general. No, fue la Belle Époque fue la época de los grandes hallazgos y de las revoluciones culturales para la sociedad de a pie. Esto acompañado de grandísimos eventos, se estrenaron algunas óperas, una tecnología que, por cierto, se hacía con almidón de papa y permitía el tener una colorización muy interesante, como tú dices, en 3 etapas diferentes. Una de las cosas que también fue llamativa es que fue la reunión de muchos artistas y de muchos escritores, a partir de ahí se desprendió la generación del 900 en España, porque hubo una revolución muy importante en cuanto a la apreciación estética. ¿Qué nos dices en este aspecto para cerrar? Bueno, sí, en lo artístico fue sumamente interesante, en lo artístico literario, en temas como la música, sí, fue sumamente interesante. Yo quisiera cerrar con una idea que quisiera proponer al auditorio para que lo piensen. Muchos de los edificios de la Expo de 1900 de París fueron destruidos después de la Expo. Algunos sí estaban pensados así, algunos sí eran de cartón piedra y no eran edificios reales, pero otros que sí eran edificios reales de cualquier forma fueron demolidos. Y eso causó incluso la indignación de la gente. Por ejemplo, había edificios que para ellos fueron muy simbólicos, muy importantes, y que posteriormente iban a ser destruidos. Algunos de inmediato después de la Expo
y otros tardaron décadas en destruirlos, pero finalmente también los destruyeron, como el Palacio del Trocadero. Entonces, yo quisiera aquí proponer, general, que existe una tendencia actualmente por la cual se piensa que lo que en algún momento de la historia llegó a ser patrimonio artístico, en este caso arquitectónico de la humanidad, no puede quedar ya destruido y solamente en fotografías, sino que existe la posibilidad de volver a construir esos edificios. Existiera la posibilidad de volver a construir los edificios más simbólicos de la Expo de París de 1900, como en el caso del Trocadero, como en el caso de algunos otros edificios, y son movimientos que se están dando a nivel mundial. No es algo que yo esté ahorita inventando o sacándome de la manga, sino que en países europeos y en Estados Unidos se está dando este tipo de situaciones, precisamente por la nostalgia que generan esos edificios en la memoria de la gente, y porque son considerados patrimonio, aunque ya no existan físicamente, pero se les devuelve a la construcción, se les vuelve a hacer porque se sabía cuáles eran sus medidas, cuál era su forma exacta, porque existen planos, porque existen fotografías, etcétera. Es la idea con la que quería yo cerrar el programa, general. Justamente, fíjate que la reconstrucción de la Basílica de Notre Dame trata de eso, de cómo poder reproducir algo que se destruyó, pero con las mismas técnicas originales. Entonces ellos están buscando a artesanos de Alemania, de Francia, de Bélgica, que sepan hacer técnicas muy antiguas. Entonces Notre Dame está desarrollándose, no con tecnología, bueno, sí tecnología moderna, ¿no? Pero sobre todo en la parte de cómputo, de visualización de los interiores, pero sobre todo en el desarrollo de los vitrales y de cada cosa, se buscó sus orígenes en los herederos de la tradición artística, lo cual es cada vez más escaso. Y esto me parece que pone en rampa lo que tú planteas, Isaac. Sí, así es. Es una tendencia que estamos viendo en el mundo y que se va a ver con más fuerza cada día. Notre Dame es un ejemplo, pero hay otros ejemplos como el Palacio Imperial de Berlín, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, y ahorita está en proceso de reconstrucción ese magnífico palacio, el Palacio Imperial de Berlín. Solamente de mi parte, general. Muchísimas gracias. Bueno, nos gusta hacer programas breves, concisos, directos y que los deje a ustedes pensando. Realmente nos gustaría que investigaran cada quien. Vamos a dejar referencias acá en el texto, pero que cada quien investigue un poquito y que se nutra de la cultura, porque un mundo con cultura es un mundo mejor que el de los corridos tumbados, por ejemplo. Entonces vale la pena que se metan un poquito a checar que la humanidad ha sido enorme y las artes y la cultura han sido generosas con todos nosotros, porque nos toca abrevarnos de ello, Isaac. Te mando un abrazo, querido amigo. Gracias, general. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien, fue un programa cortito, breve, al pie. Amigos, un saludo a todos y a cada uno. Querido Jesús Porras, a nuestro estimado Walter Blue Deportes, a Carlitos Slim, a nuestro querido Don Puma Barrotero, Elías Zárate, a Jorge Arrega y a cada uno de los miembros de la Resistencia, de los equipos que tenemos en desarrollo de temas culturales, científicos y políticos. Pues un saludo, un abrazo. Estamos en Spotify, YouTube y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera se encuentren. Cuídense porque la Resistencia está en sus manos.